a los eventos que generan fragilidad a la cadena de abastecimiento y buscar algunas estrategias para aumento de la resistencia de cadenas de abastecimiento. En algunos de los ejemplos que vamos a ver esta noche o esta tarde veremos ideas de cadenas de abastecimiento frágiles e ideas de cadenas de abastecimiento resistentes dentro de un diseño particular. Este tema de gerencia de riesgo, de risk management, es un tema que ha estado mucho más de presente a raíz de diferentes sucesos en partes del mundo que han puesto de presente la realidad de la fragilidad de cadenas de abastecimiento, sobre todo en entornos globalizados. El primero de ellos, posiblemente algunos de ustedes no lo recuerdan o no fue tan publicitado, pero es un evento crítico en cadenas de abastecimiento frágiles y fue la huelga de UPS en 1999, donde cerca de 350.000 vehículos de UPS fueron dejados sin operar y sin servicio durante 4 días en Estados Unidos en una protesta de los conductores y de los choferes. Ese día, en 1999, muchas compañías que confiaban en el uso de un transportista único se dieron cuenta que la fragilidad de su cadena de abastecimiento estaba directamente asociada a la resistencia o a la fragilidad de la de un operador logístico, de un transportador. Después de septiembre 11, Estados Unidos, igual las cadenas de abastecimiento, se dieron cuenta, número uno, de la fragilidad portuaria y de la fragilidad aduanera de sus operaciones, donde no solamente como las consecuencias mismas del 11 de septiembre, sino además por todos los elementos de seguridad y de controles adicionales que se impusieron después de esa fecha, se encontró o se determinó que realmente las cadenas de abastecimiento estaban planeadas de alguna forma demasiado justo a tiempo. Es decir, que no había ningún margen de falla, ningún margen de riesgo. Las compañías se habían acostumbrado a operar con muy pocos días de inventario, con muy pocos realmente colchones o buffers de resistencia en la operación. Igualmente, hace un par de años tuvimos otro evento adicional que demostró la fragilidad de todos los procesos de cadena de abastecimiento, principalmente con el Oriente, y fue la huelga en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, donde literalmente durante todo el mes de noviembre del año 2002 estuvieron cerrados los puertos de Long Beach, los puertos de San Francisco, los puertos de Oakland en California, por una disputa laboral con los estibadores de los puertos. Y de alguna manera todas las empresas que confiaban en recibir sus contenedores y en recibir sus productos del Oriente en el mes de noviembre para prepararse para la temporada de Navidad de diciembre, se dieron cuenta una vez más de que sus procesos de logística no les permitían prepararse y anticipar estos riesgos. En el caso de América Latina, creo que también hemos tenido unos eventos que ponen de presente alguna de la fragilidad de nuestras cadenas de abastecimiento. Podemos empezar por los terremotos, el terremoto de Armenia en el sur del país, las crisis en Bolivia, el problema de las aduanas brasileras, donde quienes importan o exportan de Brasil con seguridad sintieron en carne propia lo que fue tener despachos aéreos y marítimos demorados por semanas y por meses en algunos casos, esperando una operación tortuga que duró mucho tiempo en resolverse. La huelga de los puertos de Chile, las dificultades en la exportación y importación desde y hacia Venezuela debido al cambio de políticas económicas y comerciales en Venezuela. Y todos estos eventos adicionalmente muestran que el problema de las cadenas de suministro ampliadas y globalizadas es que de alguna forma, si bien hemos logrado bajar costos y mejorar niveles de servicio en condiciones normales, también hemos aumentado la fragilidad en esas cadenas de abastecimiento. Este tema ha sido tan importante y tan preocupante que el Departamento de Transporte del Reino Unido, encontrando otros eventos que sucedieron en el caso del Reino Unido, con todo el problema de la fiebre aftosa del ganado en Inglaterra, la emergencia del SARS, financiaron o están financiando todavía un programa de 3 años con el Departamento de Transporte de la Universidad de Cranfield para estudiar un poco cuáles son verdaderamente las cosas que hay que hacer para bajar el nivel de riesgo en cadenas globalizadas y aumentar un poco la resistencia de lo que tenemos hoy en día en cadenas de abastecimiento.
Estas son dos citas de ese estudio de la Universidad de Cranfield, que dice que literalmente las cadenas de abastecimiento ampliadas han introducido unos niveles de riesgo que literalmente ninguna de las empresas estaban acostumbradas a manejar. Y de alguna forma el nivel de conocimiento sobre esos temas no tiene el mismo grado de desarrollo que otras preocupaciones dentro de la cadena de abastecimiento. Cuando hablamos de gerencia de riesgo, estamos hablando de eventos que tienen dos características importantes. Por un lado, una baja probabilidad de ocurrencia. Y en la medida en que la probabilidad de ocurrencia es baja, naturalmente nadie está pensando permanentemente en que esos eventos se vayan a generar. Pero la segunda característica es que, aunque su probabilidad de ocurrencia es baja, el impacto en la interrupción del negocio puede ser muy grande. De manera que los procesos de los que nos vamos a referir, o más que los procesos, la conciencia sobre este tema de gerencia de riesgo, requiere de alguna forma una mentalidad, un marco de referencia diferente a la gerencia de los procesos bajo condiciones normales. En gerencia de riesgo en cadena de abastecimiento, vamos a decir que la misma naturaleza de interdependencia entre los procesos logísticos y de cadena de abastecimiento es una fuente de riesgos. En la medida en que nosotros aumentamos la tercerización de procesos, en la medida en que tenemos más agentes y más compañías y más actores metidos en la cadena de abastecimiento, estamos incrementando exponencialmente los niveles de riesgo a los cuales nos estamos exponiendo. En la medida en que nos globalizamos, también de alguna forma tenemos que vivir con unas prácticas locales de logística, y esas prácticas locales introducen un nivel de riesgo que en países y en procesos controlados posiblemente no estamos acostumbrados a ver. El outsourcing de manufactura, el tema de manufactura contratada en fuentes distantes, es un elemento de riesgo adicional, porque la distancia, la falta de visibilidad, las diferencias culturales son todas fuentes crecientes de riesgo. En múltiples conferencias, recomendaciones de consultores, organizaciones, estamos oyendo permanentemente sobre las ventajas de centralizar infraestructura, de fusionarnos, de consolidar cosas, pero la realidad es que esas mismas tendencias de centralización y consolidación aumentan los niveles de riesgo, porque realmente estamos, como diríamos coloquialmente, poniendo todos los huevos en una misma canasta, y de alguna forma eso incrementa los niveles de riesgo de una organización. En una conferencia en semanas anteriores, asistí a una presentación de una compañía de Hong Kong que se llama TAL, y esta compañía, que originalmente nació como un fabricante de textiles, hoy en día le está ofreciendo a sus clientes en Estados Unidos, JCPenney, Ralph Lauren, que es capaz de hacer no solamente el diseño de los productos y el diseño de las telas, sino que además es capaz de hacer la distribución, el almacenamiento en Estados Unidos, manejar inventarios de esos fabricantes en el punto de venta, menores costos al punto de venta, responsabilidad total del proveedor. En la medida en que oíamos la historia de que esta compañía proporciona todos estos servicios, inmediatamente preparando esta conferencia, lo primero que pensaba yo es, ¿qué tan riesgoso es dejar en cabeza de una sola compañía todo el diseño del producto, la confección del producto, la distribución del producto en Estados Unidos, la reposición del producto en el punto de venta, el almacenamiento del producto terminado? ¿Qué pasaría si una compañía de estas pierde y tiene un accidente, un incendio, un terremoto y pierde su capacidad de producir, o tiene un problema en un centro de distribución? ¿Cuál sería el plan de contingencia? Posiblemente algunos de ustedes también vieron en la prensa hace un año largo el hundimiento de un buque, un portavehículos que venía de Europa, cargado de BMWs, cargado de Mercedes-Benz, cargado de todos los vehículos importados de Alemania, que se ha hundido en el Atlántico con 6.000 carros adentro. Cuando estamos hablando que estos fabricantes alemanes, la mayoría de ellos, sobre todo BMW, tienen una estrategia de manufactura sobre pedido, es fácil pensar que todos esos vehículos tenían nombre propio y que de alguna manera alguien tiene que reemplazar
esos vehículos con alguna estrategia de redundancia o de soporte y reacción relativamente rápido. Las causas de fragilidad en cadenas de abastecimiento entonces provienen de muchas de las cosas que hemos estado tratando de mejorar y de hacer en los últimos años para mejorar el desempeño de la cadena de abastecimiento. Número uno, el outsourcing, una fuente importante de riesgo en la medida en que estamos trabajando con fuentes de abastecimiento más difíciles de controlar en lugares remotos. La globalización de manufactura contratada, una muy buena práctica desde el punto de vista de reducción de costos, de creación de economías de escala, pero riesgosa ante eventos inciertos. Concentración de la base de proveedores. Prácticamente no hay curso de compras y de gerencia de proveedores donde no hablemos del concepto de fuente única de pedidos, de fuente única de proveedores, la reducción de demasiadas bases de proveedores, pero de alguna forma esa concentración de proveedores incrementa nuestra exposición al riesgo como compañía. Consolidación e integración de empresas y de industrias. Toda esta fuente de fusiones y adquisiciones trae un elemento de riesgo muy importante. Yo me imagino que ustedes han seguido un poco la crisis ahorita de los laboratorios farmacéuticos Merck ante las demandas, la demanda que perdieron ahora por el medicamento el Vioxx en Estados Unidos. Imagínense que esta compañía es una compañía que es producto de la fusión de 3 o 4 laboratorios farmacéuticos y cuando una de ellas se cae con 3 o 4 gigantes por detrás a la vez, donde si bien los beneficios de estos procesos son interesantes, de alguna forma la percepción es que no hemos estudiado el riesgo de manera suficientemente intensa para saber cómo protegernos ante estos riesgos. En la medida en que las cadenas de abastecimiento además se vuelven más extendidas, más globalizadas, estamos hablando de unas dificultades en tener una visibilidad de lo que pasa punto a punto. Y cuando se pierde la visibilidad, se pierde también la capacidad de reacción para saber qué está sucediendo de forma anómala en algún punto que pueda exigir un elemento de reacción relativamente rápido. En últimas, realmente estamos hablando de que una de las causas de fragilidad más importante en cadenas de abastecimiento extendidas es la exigencia de consumidores y de clientes por niveles de servicio que realmente no entienden como excusa el hecho de que haya situaciones exógenas y sin embargo lo único que esperan realmente es que alguien haya tenido la suficiente presencia de ánimo como para prever. El último punto de causa de fragilidad creo que es un punto que muchos de ustedes viven en algún momento y es la alta dependencia que hemos generado sobre tecnologías de información, comercio electrónico y la sola comunicación a Internet, que durante mucho hoy en día consideramos prácticamente como un hecho, pero que podría romper los canales de comunicación muy rápidamente con agentes y miembros de la cadena de abastecimiento. Dentro de las recomendaciones del Centro de la Universidad de Cranfield sobre este tema, voy a referirme a algunos de los pasos de la metodología de ellos, porque hasta ahora digamos que estamos un poco en el proceso de entender si esta gerencia de riesgo de cadena de abastecimiento, desde la perspectiva inglesa, digamos que lo estamos viendo, tiene algunas implicaciones adicionales en el caso de economías emergentes, como es el caso de cadenas de abastecimiento en América Latina. La percepción de gerencia de riesgo en cadena de abastecimiento sugiere que hay 3 grandes ejes que vale la pena discutir o que vale la pena realmente mapear dentro de esta operación. Y dentro de esos ejes estamos hablando, número 1, de encontrar cuál es el foco de riesgo en la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, el riesgo viene de que estamos compartiendo más procesos, el riesgo